La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Cumplir la palabra es la orden del presidente Gustavo Petro en los procesos de distribución de tierras mediante la reforma agraria y la restitución de predios a quienes fueron víctimas de despojo en el conflicto armado. El capítulo étnico, que incluye las comunidades indígenas y afro, ha sido una carta de navegación para el gobierno nacional a la hora de revalidar los derechos de las minorías étnicas en Colombia en materia de tierras, cultura, producción y seguridad alimentaria. La Unidad de Restitución de Tierras y la Agencia Nacional de Tierras le creyeron al jefe de Estado y no han escatimado esfuerzos en la tarea de cumplir la palabra. El capítulo étnico fue un proceso que luchamos, también fue un motivo de lucha, de presión, tanto desde el punto de vista de las acciones que hacíamos en las mingas para exigirle al gobierno que estaba en ese entonces en conversas con las FARC para que hiciéramos parte de esa conversa en La Habana, y en conjunto con nuestros hermanos afro logramos hacer una juntanza de tal manera de que ellos pues eran fuertes en el lobby del Congreso de los Estados Unidos, nosotros éramos fuertes en el ejercicio de la movilización, y entonces se juntó la movilización con el lobby del Congreso de los Estados Unidos para poder que de esa manera pudiéramos a la final concretar y que el gobierno nacional en cabeza del ministro lograra autorizar las conversas en La Habana. De ahí pues ya salió todo el tema de la ruta con la cual nosotros logramos incluir a último momento lo que hoy se llama el capítulo étnico en el marco del Acuerdo de la Paz entre el gobierno nacional y las FARC. El capítulo étnico tiene tres asuntos. Primero es, en primer lugar, la garantía hacia los pueblos étnicos, indígenas y afro, que debían de tener tanto el gobierno como las FARC para nosotros poder avanzar con nuestros derechos fundamentales sin que ese acuerdo retrocediera nuestros avances ya políticos y constitucionales. Lo segundo fue el tema de cómo nosotros participábamos en el ejercicio de la política de este acuerdo de paz, y lo tercero fue el seguimiento que podíamos hacer de tal manera de que se cumpliera el planteamiento que nosotros estábamos haciendo ahí. Por eso a la final con el gobierno nacional hicimos el plan marco de implementación, que es el que da como la orientación para los próximos gobiernos, de tal manera de que haya unas metas y unos indicadores en el cumplimiento de nuestras propuestas como pueblos afro y pueblos indígenas. Con el impulso y el respaldo del Gobierno del Cambio, en 3 años se han restituido cerca de 142.000 hectáreas de tierra en beneficio de las minorías étnicas. Cuando nosotros llegamos, resulta ser de que en la restitución hay 3 etapas. La etapa administrativa, la etapa judicial, que la asumen los jueces y los magistrados en el marco de la demanda, y la etapa de posfallo, que es cuando sale la sentencia y hay que darle cumplimiento. Y para cumplir la etapa de posfallo, que es la sentencia, aquí hay un fondo que se llama el Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras. Ahora, en la etapa judicial, o sea, ya en demandas ante los jueces especializados de restitución y los juzgados étnicos, hemos avanzado en 11.710.000 hectáreas. Eso quiere decir que es un porcentaje muy importante, y en este gobierno este número de hectáreas en las cuales ya están en la etapa judicial es de 6.444.000 hectáreas. Esto más o menos obedece a un 57% de la gestión que hemos hecho en estos 3 años. Y en el tema de posfallo, que es cuando ya se dan las sentencias y se materializa la entrega, allí hemos avanzado también. De 46 sentencias que se han dado en toda la historia de la Unidad de Restitución de Tierras a nuestros hermanos indígenas y hermanos afro,
tenemos que 22 sentencias se han proferido en el marco de este tiempo, este gobierno en cabeza de nuestro presidente de la República, Gustavo Petro, de las cuales han salido, de estas 22, nosotros hemos logrado entregar todavía 17 entregas, o sea, nos hace falta entregar todavía 5 sentencias a nuestros hermanos indígenas y afros, y de las cuales estas 22 sentencias, en términos generales, se han restituido 141.772 hectáreas que han beneficiado más o menos a 3.266 familias indígenas, y esto es a más de 13.139 hermanos indígenas y afros que han sido beneficiados en el marco ya de la etapa de posfallo. Esta entrega nos abre muchos puertos, ya que pues es la forma de retribuir un poco el daño causado por la violencia. Esto nos abre las puertas hacia afuera, hacia las instituciones, para poder decir que sí se pueden hacer las cosas. O sea, si hay voluntad, todo se puede, y pues hoy vemos la voluntad de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras. Hemos logrado hacer una conversa muy fraternal con la rama judicial, con jueces, con magistrados, con el Consejo de la Judicatura, hasta tal punto de que este año, para este año se logró aprobar el año pasado 7 juzgados étnicos. Eso nos ha ayudado enormemente porque ya son juzgados que se dedican exclusivamente a llevar procesos de comunidades indígenas y comunidades afro. Entonces esperamos, incluso hay solicitudes de comunidades de otros territorios donde no hay estos juzgados étnicos, están diciendo, por favor, ayúdenos, hagamos la gestión ante el gobierno, ante el presidente, para mirar cómo podemos avanzar con otros juzgados étnicos, porque como tú sabes, del total del registro de tierras despojadas y abandonadas, que son 12.181.000 hectáreas, 11 millones y pico son étnicos. Imagínate la magnitud del despojo que ha habido territorial en Colombia a las comunidades indígenas, a las comunidades afros y a nuestros hermanos campesinos también. Entonces, estos han sido los 3 sectores que más hemos sido golpeados por la violencia, por el conflicto, por la guerra. Pero la guerra y el conflicto en Colombia se ha hecho precisamente para despojarnos de los territorios, y ese despojo se evidencia pues con estos indicadores y estos números que le acabo pues de mencionar. Grupos armados ilegales, el narcotráfico y algunos sectores empresariales se han apropiado con violencia y engaño de las tierras de los grupos étnicos. El despojo territorial en Colombia ha sido muy grande, prácticamente el despojo ha sido a sangre y fuego, y tanto el paramilitarismo como las guerrillas, los terratenientes y las multinacionales, e incluso las empresas han sido despojadoras de grandes extensiones de tierras a las comunidades indígenas, afros y campesinas. Tenemos, por ejemplo, en el territorio de Montes de María, allá el despojo ha sido sobre todo el tema de las empresas. En estos días, ya en un reconocimiento de la empresa Argos, donde se arrimó acá y nos dijo, no, nosotros necesitamos más bien esos procesos de restitución antes de que se profiera la sentencia, entregarlos algunos, porque ya de 21 procesos habíamos ganado casi que 18 procesos, en donde los jueces, los magistrados, la rama judicial, en nuestra justicia colombiana, habían probado de que ellos eran culpables y que allí no había ninguna buena fe, ni estaban exentos de culpa en cuanto a cómo se apropiaron de esos territorios. Pero ya a la final ellos aceptaron tener más bien un diálogo con nosotros, y en estos meses anteriores logramos hacer una entrega de unos predios antes de que se profiriera la sentencia. Eso quiere decir de que sí es posible que hagamos más bien diálogos y acuerdos con los despojadores. Como mujeres indígenas, yo creo que es un significado muy grande
saber que nos entregan la centelía. ¿Por qué? Porque siempre hemos reclamado eso, reclamado que nos escuchen, reclamado de que miremos cómo queda nuestro territorio, porque para nosotros nuestro territorio es vida, es amor, es salud, es educación, es espiritualidad. Las regiones que más beneficiadas han sido pues donde más el conflicto ha estado con más fuerza. Por ejemplo, el suroccidente colombiano, todo lo que es la región del Pacífico ha sido una región beneficiada. Incluso allá logramos constituir una oficina, una dirección territorial en el Chocó, porque cuando llegamos no estaba esa dirección territorial, pero ahorita ya la constituimos, y logramos también implementar una oficina en Tumaco con el suficiente personal para avanzar en este territorio, además de las otras territoriales que ya están allá. Y allá ha sido muy importante. Por ejemplo, uno de los municipios que más beneficiados ha estado en este ejercicio del derecho fundamental a la restitución ha sido el municipio de Guapi. Allá logramos en estos días entregar sentencias tanto a nuestros hermanos afro, nuestros hermanos indígenas, que sobrepasó los 92.000 hectáreas de tierras, y yo creo que es el municipio, la región más beneficiada. Café, cacao, maíz, frijol, porcicultura y producción de especies menores hacen parte de los proyectos productivos desarrollados por las comunidades restituidas. Mi café es un café que es producido por manos de las mujeres, y las mujeres pues somos muy emprendedoras, muy delicadas con este producto, y el café tiene una tasa de 86 puntos con unas notas a caramelo, caña de azúcar, floral. Es un café muy bueno, y todo esto pues se lo debo al programa de restitución, que nos apoyó y mejoramos el cultivo y mejoramos la calidad. Eso ha sido muy importante. Y también a través de este programa pues también estamos apoyando a más mujeres que son víctimas y mujeres de la comunidad, para que también siembren café, produzcan café, y ya lo estamos vendiendo transformado. O sea que ha sido un ejemplo para el departamento del Cauca, para el municipio de Cajivío, poder apoyar a las mujeres, trabajar por la equidad de género, que para mí es muy importante. Acaba de transcurrir un consejo directivo donde ya se aprueba como norma, como política pública del gobierno, desde la Unidad de Restitución de Tierras, una resolución que nos permite a nosotros fortalecer un programa de soberanía y seguridad alimentaria, que es muy importante para los territorios más marginados, donde nunca ha llegado el gobierno y el Estado. Nosotros llegar con esta posibilidad de sembrar una semillita para que nuestros hermanos puedan tener las mínimas posibilidades del derecho fundamental, que es el derecho a la alimentación, que es un derecho humano. Hoy queremos darle las gracias a la Unidad de Restitución de Tierras por permitir que familias del departamento del Putumayo hayan recuperado sus terrenos, sus fincas, para sustituir el cultivo de coca por nuestra fruta, que es el cultivo de chontaduro. Esperamos seguir continuando de estos espacios y también de seguir creciendo con la producción del chontaduro. Nosotros por lo regular acá en el tema de la restitución y en la semillita que yo digo que nosotros colocamos para que las demás instituciones comiencen sobre ello a colocar también sus misionalidades, son temas, por ejemplo, de producción, por ejemplo, el tema de la producción del café, el cacao, el maíz, el frijol, en el tema de cerdos, de gallinas ponedoras, de especies menores y de cultivos transitorios, sobre todo. En ese sentido es lo que las comunidades sobre todo solicitan. Hemos hecho varias visitas a estos territorios y la verdad es que nos podemos dar cuenta de que esto va a tener un gran impacto, porque muchas, como por ejemplo una señora en el resguardo indígena de Florida, Triunfo Cristal, en la asamblea nos decía a nosotros: vean,
Yo antes mandaba a mis hijos con el arrocito solamente porque a veces no tenía posibilidad de darles nada más, pero ahora ya les puedo agregar el huevito porque como ya las comunidades constituyeron galpones de gallinas, entonces ellos ya producen huevos para la comunidad, pero también están produciendo huevos para el mercado. Entonces ya decía el gobernador, pues además de nosotros darle huevos a las familias de la comunidad para que fortalezcan su seguridad alimentaria, también ya hemos vendido una cantidad de huevos hacia el mercado de Redentor ahí de Florida, que es el pueblo más cercano que tienen. Y entonces uno lo que ve es que no solamente en las gallinas, sino que igual pasa en los cerdos, igual pasa, también otros han implementado proyectos de ganadería, que ahí pues es doble propósito. Entonces lo que vemos es que estamos llevando, además de la restitución, también dándole la posibilidad que la comunidad o las familias puedan tener tanto en la ruta colectiva como en la ruta individual la posibilidad de proyectarse con un proyecto que mínimamente pues va a mejorar sus condiciones de la alimentación, que no solamente va a apuntar para la alimentación de la comunidad, sino también para alimentar las comunidades, los pueblos, las ciudades. La Agencia Nacional de Tierras es complementaria a lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos la etapa administrativa, la rama judicial hace la etapa judicial y ahí sale una sentencia, pero quien debe promulgar la documentación para que se amplíen los resguardos, para que los resguardos o consejos comunitarios o en el tema campesino, el tema de lo que es la formalización, la restitución, es la Agencia Nacional de Tierras. O sea, ellos prácticamente cumplen el último procedimiento administrativo, porque ellos son los que están facultados para proferir precisamente estas, lo que podríamos decir, estas resoluciones que ya profieren lo que es la legalización, la constitución o también la dotación de tierras o la compra de tierras. Eso lo hace la Agencia Nacional de Tierras. El gobierno ha comprado y entregado 88.000 hectáreas de tierra fértil a los pueblos étnicos en el marco de la reforma agraria. El capítulo étnico en la reforma agraria tiene un papel fundamental porque lo que hace es reconocer efectivamente los derechos étnico-territoriales de nuestras comunidades, tanto de nuestras comunidades indígenas como de las comunidades negras. Entonces, en este sentido, lo que hace el presidente de la República a través del Plan Nacional de Desarrollo es hacer que se reivindique toda una deuda histórica que se tenía con las comunidades étnicas del país y que en eso hagamos un proceso de redistribución de la tierra, precisamente para que la gente que la sabe cultivar, que la ha tenido desde toda la historia, pues la recupere y pueda efectivamente desarrollar sus proyectos productivos, hacer todo su reconocimiento ancestral, toda la relación que tienen directamente con su cultura, con la tierra. Este título del resguardo en Verachamí de Guática es importantísimo para todos, porque representa la seguridad de seguir avanzando en los procesos como indígenas. Esto es un gran paso, un gran comienzo, gracias a este gobierno del cambio, donde se ha podido dar resultado de las solicitudes que hemos hecho por décadas, pero este es un comienzo de la realidad, que es recuperar nuestro territorio, y no solo pensando en los indígenas, porque cuando recuperamos tierras desde el mar hasta el Pico del Nevado es para conservación, para que haya salud, porque si no hay agua, no hay salud, no hay vida. Darle muchísimas gracias a la Agencia Nacional de Tierra por todo este gran regalo tan maravilloso que han traído para nosotros luchar, seguir luchando en el campo. Nosotros tenemos dos grandes indicadores, que es la compra y adquisición de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras para las comunidades étnicas, y tenemos otro proceso que es el proceso de formalización, tanto de la Constitución como de ampliación de los resguardos indígenas. En ese orden de ideas, nosotros tenemos unas cifras que realmente demuestran que el compromiso de este gobierno ha sido real y efectivo
Frente a la compra que tenemos nosotros en tema para comunidades indígenas, superamos las 78.000 hectáreas. Y frente a tema de comunidades negras tenemos una cifra también importante que supera las 9.900 hectáreas para las comunidades negras. Cuando nosotros hablamos de compra lo hacemos con una finalidad, y esa finalidad es la formalización de las comunidades étnicas, y en eso tenemos una cifra muy importante. Nosotros hemos formalizado 66 títulos colectivos de comunidades negras con un equivalente a más o menos 55.000 hectáreas. Pues si nos vamos nosotros al escenario de las comunidades indígenas, nosotros hemos logrado formalizar alrededor de 181 títulos colectivos. Entonces, estamos en un reto importante, no se nos ha acabado el gobierno, tenemos unas metas por cumplir que tienen que ayudar a superar este escenario, pero lo que nosotros hemos hecho en este gobierno realmente puede superar los dos anteriores gobiernos sin ningún problema. Es decir, toda la política de compras y de redistribución de la tierra se está cumpliendo. La Agencia Nacional de Tierras busca formalizar la tierra y brindar apoyo económico para facilitar el avance de los proyectos productivos de las comunidades. Tengo en mis manos el título de nuestro resguardo, una lucha de 25 años de gobernadores que pasaron por ahí, líderes de nuestro cacique David Uzarma, que fue el que fue nuestro fundador, el que debe estar más orgulloso que yo en este momento. Un título para 569 familias, que corresponde a 2.160 individuos, los cuales pues van a tener ese orgullo ahorita de ese resguardo. Este es un país multicultural y multiétnico claramente, y cada una de las comunidades tiene su propia cosmovisión, tiene sus propias costumbres, su propia ancestralidad. No podríamos unificar ni dar una respuesta única frente a este tema, pero sí es importante señalar que muchas de estas comunidades, en su arraigo con la tierra y en desarrollo de sus costumbres, lo que han generado es el trabajar la tierra y el generar proyectos productivos, tanto para su propia seguridad alimentaria como para, en muchas ocasiones, con fines de comercialización. Desde el resguardo indígena en Verachamí estamos muy agradecidos con la Agencia Nacional de Tierras por nuestra lucha organizativa durante más de 30 años de persistencia organizativa, aún desde antes de la colonización y cuando fue disuelto el Gran Resguardo de Quinchía, hemos permanecido en nuestros territorios, salvaguardando nuestros derechos constitucionales, pero también luchando por la identidad en común que tenemos como pueblo indígena, agradecidos con Dios primeramente por esa bondad que nos da y ese regalo que nos da de recibir este título de Constitución de Resguardo. Seguiremos avanzando en nuestros procesos, seguiremos permaneciendo en el territorio y en defensa de nuestras próximas generaciones. El enfoque de las iniciativas comunitarias está enfocado precisamente a salvaguardar la seguridad alimentaria de las comunidades. Entonces, lo que hacen las comunidades es ejercer proyectos productivos en temas piscícolas, en temas avícolas, han sembrado de acuerdo a sus costumbres. Tenemos consejos comunitarios que están sembrando la papachina en sus territorios, tenemos indígenas que lo que hacen es construir unas granjas precisamente para que sus comunidades puedan generar ese autoconsumo, y eso es lo que nosotros estamos tratando de desarrollar. Hay otro tipo de proyectos que han querido implementar tipos de innovación tecnológica en el agro, así que tenemos toda una diversidad. Y nosotros hemos llegado, hay unas zonas que tienen más concentración, como por ejemplo con el tema de las comunidades afro, tenemos todo el Pacífico, tenemos parte del Caribe. Frente al tema de comunidades indígenas, tenemos también cierta concentración en algunas partes, precisamente por ese tipo de organización, que tienen las comunidades en algunos departamentos, como el Cauca, Nariño, tenemos ahora el Huila, tenemos el Tolima. Entonces nosotros hemos tratado de llegar a todo el país, pero hay unas zonas donde existe más concentración por toda la cultura y todo el arraigo que han tenido las comunidades tradicionalmente en ciertas zonas. Estamos atendiendo otro tipo de políticas también, por ejemplo, como el reconocimiento de los territorios indígenas en el Amazonas, en el Guainía. Ese tipo de situaciones han sido situaciones que las han venido pretendiendo las comunidades y que este gobierno le ha venido reconociendo. Tenemos un caso emblemático y muy reciente en el Cauca,
en donde las comunidades campesinas se pusieron de acuerdo con las comunidades indígenas y lograron resolver unas disputas territoriales sobre unos predios que al final del cuento también se habían estigmatizado, y lo que había generado incluso era capturas de población campesina por intentar hacer una defensa territorial. Y lo que hizo este gobierno fue entender primero que nosotros no podemos criminalizar ese tipo de situaciones de defensa de la tierra, y al contrario facilitar los diálogos y desde la institucionalidad también facilitar todos los procesos para que esto se dé. El predio del convenio se acaba de comprar por parte de la agencia, se acaba de entregar a esas comunidades, y tuvimos un escenario muy bonito en donde nuestro director Felipe Harman hizo la entrega, y pudimos ver ese abrazo entre campesinos e indígenas que nos demuestran que ahí es en donde se empieza a construir la paz. Hoy de forma definitiva estamos entregando este predio para esta comunidad indígena, y este maravilloso mar que va a acompañar pues también la cosmovisión también del pueblo arhuaco de forma definitiva en el cuidado y en el cariño a la naturaleza. El 10 de julio nosotros pudimos entregar un predio que se denomina el predio Acantilados a los arhuacos, y eso fue un tema muy interesante y además muy gratificante para nosotros como servidores públicos, porque lo que nos permitió fue entregar un predio que le abría el camino a los arhuacos de la sierra al mar. Los arhuacos volvieron al mar en este gobierno, y ese es un tema muy interesante porque nosotros, cuando revisábamos los antecedentes de ese predio, era un predio que no se quería entregar a las comunidades indígenas, sino que se quería entregar a los privados para que hagan negocios, para que generen turismo, una visión totalmente contraria a lo que nosotros estamos reconociéndole a las comunidades indígenas frente a lo que son. Tenemos un caso muy bonito y emblemático en el Valle del Cauca, que es con el resguardo indígena del Cañón del Río Garrapatas. Este resguardo tiene unas características, y ese pueblo como tal tiene unas características, y es que sufrió una victimización, pero tiene una población en el Chocó, tiene una población en el Valle del Cauca. En ese caso, por ejemplo, el juez de restitución le ordenó a la Agencia Nacional de Tierras ampliar ese territorio. Nosotros compramos 8 predios, de los cuales ya se hizo todo el proceso de compra, de escrituración, y estamos muy próximos a hacer esa entrega, así que le estamos cumpliendo directamente a esa población. Pues agradecer mucho al gobierno nacional, al presidente Petro, que en este momento está entregando a todas naciones indígenas en el Caquetá o Nación Colombia, están cumpliendo con el deber para entregar lo más necesitado, lo que nosotros estamos necesitando, el territorio. Porque nosotros como población indígena, el territorio para nosotros es un sagrado. Se está diciendo que este es el gobierno del campo, y ya lo estamos viendo que es una realidad, que el presidente Petro es el presidente de nosotros los colombianos. Estas tierras son netamente agropecuarias, agrícolas, ganaderas, de las cuales nosotros avanzamos con nuestros compañeros en este proceso de fortalecer mucho más esa dinámica productiva. Creo que las tierras, tal como nuestra cosmovisión, tal como nuestra cultura, es para trabajarlas, pero también es cierto que tenemos una reserva natural, que esa es la que nosotros tenemos que cuidar y proteger, porque es la biodiversidad y que es la fortaleza de los pueblos indígenas. Vamos a quedar fortalecidos a través de esos productos que hoy se están entregando. Tenemos un cambio de vida. ¿Por qué? Porque tenemos ñame para vender, tenemos maíz para cosechar y también comercializarlo. Nosotros estamos en la construcción de paz, devolverle la tierra al campesinado, devolverle la tierra a las comunidades étnicas, es parte de la construcción de paz. De ahí se ha originado gran parte de nuestro conflicto. El presidente de la República lo ha señalado varias veces, y hoy nosotros estamos refrendando esa política de paz a través de la redistribución de la tierra. Yo creo que si en este gobierno no se logra afianzar, consolidar un proceso de paz, que es el que ha venido pues liderando nuestro presidente de la República, tal vez en un próximo gobierno ya podría consolidarse una armonización de la sociedad colombiana, en el sentido de que busquemos pues la posibilidad de que sea la palabra la que nos permita a nosotros discernir nuestras diferencias, que sea el diálogo el que nos permita a nosotros hacer consensos territoriales, y de esa manera hacer de que la sociedad transita de ese proyecto de violencia, de muerte, hacia el proyecto de la vida, del equilibrio, de la armonía, no solamente de la sociedad colombiana, sino también
del cuidado y la protección con nuestra madre tierra. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.